Estimados y estimadas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según cuando me estén escuchando. En esta oportunidad nos vamos a centrar un poco más con lo que son las tecnologías. Vamos a seguir el camino planteado por McLuhan, ¿no? Y la ecología de los medios para eh, conversar sobre dos temas que tienen importancia. Seguramente ustedes están en contacto y que lo han escuchado. Por un lado, pensar el desarrollo de la televisión y por otro lado, pensar el concepto de la fake news y la posverdad, ¿no? Que es algo que lo vemos cotidianamente. Para ello vamos a comenzar con un texto de Beatriz Sarlo. Beatriz Sarlo es una de las intelectuales argentinas, especialmente con presencia mediática. Actualmente escribe notas en el diario Perfil, pero también participa eventualmente en Animales Sueltos. Y ella, bueno, además de una especialista en letras, en crítica literaria también, diría en las últimas 3 décadas más o menos, ha tenido un vuelo importante como ensayista para analizar diferentes aspectos de la realidad y la cotidianidad. Bueno, en este libro ella desarrolla varios tópicos, habla sobre em, los shoppings, habla sobre los videojuegos, bien, habla en un momento también del carnaval incluso, pero el punto que a nosotros nos va a interesar puntualmente es el de el zapping, ¿sí? Ella inicia este apartado sobre el zapping en un capítulo que denomina El sueño insomne. Es un texto de 1994, viene a decir que ya tiene casi 3 décadas, pero que me parece que de algún modo nos adelanta parte de la práctica que tenemos en la cotidianidad, ¿no? Em, Pensando un poco con el rol del control remoto, todavía lo tiene, pero en aquel momento es muy parecido a que nosotros hacemos con el celular, ir pasando de una aplicación a otra aplicación, poner determinada música de fondo, cada uno con su pantalla. Entonces, esta variedad de imágenes, este torbellino, huracán de imágenes, bien, me parece que está de algún modo narrado, adelantado a partir de la lectura que hace Sarlo sobre el zapping. Ella plantea al zapping como un reemplazo continuo, ¿no? Y comienza el texto que creo que vale la pena. Tiene varios puntos interesantes que voy a ir leyendo, pero comienza diciendo, la imagen ha perdido toda intensidad, no produce asombro ni intriga, no resulta especialmente misteriosa ni especialmente transparente. Está allí, solo un momento ocupando su tiempo a la espera de que otra imagen la suceda, ¿no? Bueno, este es lo que el relato con el cual ella comienza en una narración. De hecho, es una narración bastante extensa, pero podemos pensarlo con esto de que pierde intensidad y no provoca sorpresa, muy diferente a lo antiguo, ¿no? La presencia enfrente de un cuadro, el análisis de una fotografía, la observación y contemplación o de una obra de teatro o de un paisaje. Bueno, en el zapping, a través del control remoto, uno está pasando continuamente de una imagen a la otra, ¿no? Y recordemos también, para nosotros el control remoto es algo sumamente cotidiano, pero en una historia un poquito más larga de la televisión, ¿no? Antiguamente nuestros padres o nuestros abuelos y abuelas tenían que levantarse bien y cambiar con la mano porque el control estaba unido al televisor. Entonces, a ver, ella propone una tríada para explicar el zapping que tiene que ver con un avance interactivo en el cual uno puede participar, usuarios comunes, bien, y la importancia que tiene el control remoto. El control remoto en este sentido, y utilizando un concepto de Bourdieu, es un poder simbólico, ¿sí? Es un poder simbólico que se ejerce según las leyes que la televisión enseñó a sus espectadores, dice Sarlo, ¿no? Digo, cada uno sabrá cómo funciona en su casa. Creo que hoy que cada uno tiene su celular y su propia pantalla, tal vez eso quedó un poco, eh, pasó, pero en mi época había una disputa por ver quién tenía el control remoto entre los hermanos, ¿no? Y cuando
el padre llegaba del trabajo, automáticamente el control remoto lo manejaba papá, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las leyes? En primer lugar, acumular poca información, ¿sí? El zapping se hace rápido, hay que rápidamente mínima información y con eso ya deberíamos saber si nos interesa o no. En segundo lugar, extraer la mayor cantidad de consecuencias, la mayor cantidad de información de ese mínimo de segundos que permanece la imagen enfrente nuestro. Bien, digo, incluso es importante la velocidad en el zapping, ¿no? Los que mejor hacen zapping son los que menos tiempo están frente a la imagen. La tercera ley es evitar la pausa. Bien, evitar la pausa, ¿sí? Pasar continuamente, que es lo que decía recientemente. Y por último, ir construyendo un montaje ideal, ¿sí? El montaje es la sucesión de planos, la sucesión de imágenes que va armando, por ejemplo, un director. Bueno, aquí nosotros somos los propios directores de cine de nuestro televisor y entonces vamos construyendo este montaje ideal, que por supuesto no existe un montaje ideal, pero lo vamos construyendo, ¿bien? Estas 4 leyes son las que justamente, según Sarlo, producen el éxito de la televisión. Bien, también, insisto, esto es un texto de la década del 90 que hoy vemos muchos otros modos de ver televisión, ¿no? Incluso, bueno, Netflix, por ejemplo, es algo bastante cercano a muchos y muchas de nosotros. Em, Ahora bien, el zapping también significa la pérdida de lealtad con, eh, no sé, conductores de televisión, productores de televisión. Pero ella dice, bueno, por un lado hay una pérdida de lealtad, bien, esto también que muchas veces dicen, volvemos después del corte, vamos a un corte chiquito. Pero dice Salo que si no fuera por el zapping, nadie miraría la televisión. Y que este corte y empalme y esta velocidad continua del zapping es justamente lo que produce una mayor atracción, ¿no? Y esta velocidad también forma parte de lo que ella, digo, el libro se llama Escenas de la vida postmoderna, bien, y la posmodernidad, un concepto bastante abstracto, pero bastante utilizado también en las ciencias sociales, también bastante discutido. La posmodernidad tiene que ver con la aceleración del tiempo. Bien, no es que el tiempo pase más rápido, sino que nosotros hacemos muchísimas más cosas que antiguamente. Bien, fíjese, incluso hoy pensando en la pandemia, hoy tenemos mucho tiempo, pero no sé si aprovechamos tanto ese tiempo, no sé si hacemos todas las cosas que podríamos hacer en ese tiempo, cuanto antes y años antes bien también sí se podían hacer. Bueno, hoy nos falta tiempo, sin embargo tenemos un montón de facilidades, ¿no? Por ejemplo, muchas operaciones del banco se pueden hacer por el celular o por la computadora sin tener que ir a perder el tiempo esperando, pero sin embargo perdemos el tiempo de otros modos. Bien, tenemos más tiempo libre y ese tiempo libre se va llenando de actividades que, no sé, tal vez no son tan útiles como si aprovechamos nuestro tiempo antes. Entonces, esta atracción de la imagen por la velocidad, el control remoto como poder simbólico, ella dice también que el control remoto es el arma de los espectadores, y esta arma de los espectadores es la que permite el desanclaje, ¿bien? El desanclaje es también un concepto de la teoría de la posmodernidad que es la posibilidad o sea, antiguamente uno nacía en determinada ciudad, vivía en determinada ciudad, moría en determinada ciudad, sus amigos y sus relaciones, bien, estaban en torno allí. Aquí hay dos cosas. Por un lado, que se dan especialmente las últimas décadas del siglo XX. Por un lado, el avance de los medios de transporte, el desarrollo de los medios de transporte, se masifican, bajan su precio, se popularizan, ¿sí? Cada vez más personas viajan en avión ya hace bastante tiempo, pero bueno, décadas atrás era algo como muy, muy exclusivo. Bien, no digo que cualquiera viaje en avión hoy en día, pero se ha popularizado mucho más que lo que era. Entonces, este avance de los medios de transporte es justamente lo que permite a la gente moverse con facilidad de un lugar al otro, ¿no? Es algo parecido a lo que ocurrió con la revolución de los transportes en el siglo XIX, bien con la introducción del motor a vapor en el ferrocarril y
y en los medios de navegación, ¿sí? En los barcos. Esto permitió, por ejemplo, que Argentina pudiera empezar a exportar carnes frescas, carne congeladas, bien, y cereales que nos llevó a ser el granero del mundo. Bueno, esa transformación en los transportes que ocurrió en el siglo XIX, en las últimas décadas del siglo XX ocurre con las personas. Bien, las personas se pueden movilizar muchísimo más se pueden movilizar con muchísima más facilidad y esto hace un primer modo de desanclaje, ¿bien? Que se pueda mover, ir y venir, etcétera. Ahora, este desanclaje también se da a través de las telecomunicaciones. Bien, por ejemplo, por el teléfono uno se puede comunicar con gente que está en otro lugar del mundo. Antiguamente eso era muy costoso. Hoy, con tecnologías como WhatsApp, bien, uno se puede comunicar con facilidad con alguien que está en otro continente de modo gratuito, salvo pagando un abono. Bien, o si tenés wifi, pagás el wifi, pero no pagás ¿cómo es? El uso de los datos. Bien, entonces digo, ese tipo de avances son los que permiten justamente desanclarnos. Bueno, el zapping permite un desanclaje continuo, porque nosotros podemos pasar de ver un documental sobre los pandas en China a ver el fútbol de Inglaterra y a estar informados de cómo avanza el coronavirus en Brasil y después ver las protestas de Black Lives Matter en Estados Unidos. Bien, entonces, digo, allí hay un desanclaje continuo de cómo nosotros vamos pasando a diferentes imágenes en todo el mundo, solamente parados frente a una pantalla, ¿sí? Es un rasgo característico de la modernidad. Y además este desanclaje también expresa la libertad del espectador y tiene que ver con el deseo del espectador. Bien, digo, uno va pasando de un lugar al otro, el montaje original que había planeado el director desaparece, bien, es decir que a través del control remoto y a través del zapping, nosotros rompemos con la autoridad de los productores de determinado contenido. ¿Sí? Porque vamos pasando entre diferentes tomas, diferentes planos y diferentes imágenes de diferentes contenidos. Em, Ahora bien, una cosa es cuando esto lo plantean los productores y ahora es cuando lo planteamos nosotros. Por eso ella dice también que el zapping es un modo de democratizar a la televisión, bien, porque no hay una autoría, la autoría somos nosotros a través del control remoto. Otro punto importante que a mí me genera un punto de vinculación muy fuerte con la actualidad e incluso pensándolo con la educación, y es que esta escasa duración de tiempo en frente eh, de determinado contenido tiene que ver también, está relacionado con la atención, ¿sí? Efectivamente, también incluso hay investigaciones que respaldan que cada vez que vamos perdiendo cada tanto un segundito o un minuto de atención, ¿no? Por eso también nosotros acá intentamos grabar videos en torno a los 20 minutos, ¿sí? Que es algo que, que- que está sustentado científicamente. Ella plantea los lapsos cortos de atención concentrada y dice, atención y duración son dos variables complementarias y opuestas. Se cree que solo la corta duración logra generar atención. Bien, entonces fíjese que como cuanto menos dura algo, más atención termina generando. ¿Sí? Por eso también puede ser que a veces se nos haga difícil tener que leer contenidos extensos. Bien, porque vamos perdiendo la atención. Y eso es algo que nos va pasando a todos y a todas y en diferentes generaciones. Otro punto que ella señala es que se pierde el silencio. Bien, se pierden los silencios, ¿sí? Porque siempre hay algún tipo de ruido, y también se pierden los blancos, porque siempre hay una imagen, ¿bien? Y esto ella dice, a ver, la televisión es algo eh, muy arraigado en las sociedades postmodernas. Entonces también hay una cultura de la percepción construida a través del consumo televisivo. Bien, algo parecido a lo que plantea McLuhan con el medio es el mensaje. ¿Sí? El consumo de la televisión está planteado plantea también determinado tipo de percepción. Cuando uno, no sé,
va a un museo y mira obras de arte, bien, no es estar pasando rápidamente de un cuadro a otro, ¿no? Bueno, se para enfrente, lo contempla, tampoco está contemplando todas las obras de arte por muchísimo tiempo. Hay una obra de arte que nos guste, la contemplamos con mayor tiempo, la comentamos. em, o nos quedamos pensando. En cambio, la televisión va pasando rápidamente de una toma a otra. ¿Bien? Incluso pensemos por fuera del zapping. Por fuera del zapping, digo, fíjense los planos, fíjense un conductor, va cambiando continuamente un plano al otro. Pero lo hace el director. Bien, bueno, ahora con el zapping, digo, todo eso lo aceleramos. Bien, y el ritmo televisivo, el modo de percepción televisivo va justamente en contra de el silencio y los blancos. Recuerdo el año pasado conversando con educandos y educandas sobre estos temas. Recuerdo que incluso me decían que en Netflix, ¿no? A veces aceleraban la película para ver si les iba interesando la trama, ¿no? Digo, eso nunca, a mí personalmente también, bueno, yo soy de otra generación, nunca se me hubiese ocurrido. Bien, o sea, y es más, hasta soy de la especie que mira todo el contenido, sea bueno o sea malo. Bueno, empecé a leer un libro y lo termino de leer, a lo sumo, me ha pasado de no terminar de leer alguno, pero es algo muy raro, ¿no? Bueno, esto sí me parece, ¿no? Incluso que cada vez las series son más cortas justamente por la atención, ¿no? O que les parezca, digo, siempre las películas, o más o menos para mí, alrededor de 2 horas, no sé, 1 hora y media, y cada vez fíjense que las cosas van durando menos, ¿no? Hasta a veces me han comentado como que una serie que cada capítulo dura 1 hora es como mucho, ¿no? Y hay series que se van justamente construyendo de modo de menor tiempo. Bueno, este tipo de percepción constituye al final una forma de lectura y también constituye una forma de memoria, dice ella. Em, también hay como una cierta repetición, dice, porque es más o menos todo lo mismo, ¿no? No hay cosas demasiado novedosas y que rompan con lo establecido, ¿eh? Aquí tiene por momentos vestigios de la escuela de Frankfurt, ¿no? La escuela de Frankfurt es la que señala que continuamente se repite lo mismo, ¿no? En la televisión bajo diferentes títulos, pero más o menos esto es lo mismo, ¿no? Cuando habla sobre todo de la música ligera y que no se presentan cosas nuevas. Bueno, acá está que la repetición es un rasgo de la televisión, que también constituye un tipo de goce, ¿sí? Es un tipo de goce y nos tranquiliza, ¿sí? Y además esta repetición es un sinónimo de orden y felicidad. Bueno, para ir terminando, la autora plantea también que la presencia eh, eh, omni- omnipresente, ¿sí? del show, bien, el show de entrevistas, show de noticias, show de goles, bien, la espectacularización, la espectacularización forma parte del ADN de la televisión. Incluso, dice ella, esto también es tomado por la política, bien, porque justamente los políticos terminan adaptándose a este modo de narración, a las frases simples, a las frases impactantes, bien, incluso plantean justamente como si fuera, y en este vínculo con, bueno, el político carismático también señala ella, muchas veces eh, eh, al momento de la urna, ella señala em, que, bueno, el carisma termina tal vez importando más que las capacidades, y justamente con el control remoto también para el televidente es planteado como si fuera un modo de votación o elección democrática, ¿no? Ahí para terminar señala, la competencia entre canales es una disputa por ocupar el lugar imaginario donde el zapping se detenga. Con todas las imágenes significan cada vez menos y paradójicamente son cada vez más importantes. Bien. Bueno, aquí es un texto que a pesar, como les decía, que ya tiene casi 3 décadas, es un texto que nos permite a nosotros hacer vínculos con la actualidad.
la velocidad, ¿no? Cómo el tiempo se va acelerando y cómo, no porque el tiempo pase más rápido, sino porque nosotros hacemos cada vez más cosas en la misma cantidad de tiempo. Y es interesante cómo también hacer cada vez más cosas en la misma cantidad de tiempo, cómo también hacemos muchas cosas que no son del todo, no sé, eh, a ver, el concepto de útil, qué es útil, qué no es tan útil. Bueno, a ver, utilidad es comer, es dormir, es en este momento en la universidad es estudiar. Bueno, a veces hacemos tantas cosas y estamos tan expuestos a muchísimos estímulos, muchísima sobreinformación que después no le terminamos dedicando el tiempo necesario a hacer esas cosas importantes. Digo, bueno, eso es lo que, como es lo que nos puede adelantar de algún modo el texto de Sarno, ¿no? Cómo esta aceleración producto del zapping, cada vez menos exposición a una imagen a lo largo del tiempo, pero sí continua exposición, ¿no? Entonces, en lugar tal vez de estar viendo una película durante 1 hora y media, estuvimos haciendo zapping entre diferentes contenidos durante esa misma hora y media, ¿no? Para pensarlo. Y cómo esta imagen continua, este ruido continuo es lo que después no, tal vez no sé si nos quita, pero nos va llevando a que vayamos, que se vaya deteriorando la capacidad de decir, bueno, estoy enfrente de tal cosa durante determinado tiempo, no estoy enfrente de una montaña durante 2 horas, estoy enfrente de un texto durante 3 horas. Digo, bueno, eso es un punto importante y eso es algo que generaciones anteriores, digo, el libro ha sido lo interesante. De otras generaciones que se pasaban muchísimo tiempo leyendo. Bueno, nosotros con la cultura audiovisual, con la aceleración que produjo primero el control remoto y con la aceleración que produce el vínculo entre Internet y el dispositivo móvil, ¿sí? Que le seguimos diciendo teléfono, pero cada vez cumple menos la función de teléfono. Digo, bueno, ahí tenemos un montón de estímulos y también podemos ver cómo la tecnología, bien, va también moldeando el modo de comportarnos, cómo la tecnología va moldeando también a los humanos en línea con el planteo de Marshall McLuhan, ¿no? Que le da mucha importancia a los dispositivos tecnológicos y en línea con lo que Víctor Rico Villanueva llamaba el tecnologismo. Bueno, estimados, espero les haya resultado interesante y venimos con la segunda parte de la clase.